todos éramos muy jóvenes en aquella época, jovencísimas. Estaban los médicos, que don Alfonso era el padre, y luego los dos hijos eran muy jóvenes también. Y ya empezaron, sobre todo Enrique, que trabajó mucho en el pabellón con los niños. Luego había empleadas, estaba Blas, estaban las enfermeras y las alumnas. Con 15 años entré, que yo no podía decir la edad que tenía porque si no las moas me echaban para atrás. Yo entré desde las 2, pero lo que como en aquellos tiempos hacía de todo, que hacía falta. Lo mismo tenía que coger al niño, llevarlo al quirófano, porque de limpiarlo y de esto nada, estaba la limpiadora, cortarle las escayolas, ayudar a poner las férulas y esas cosas así. Allí se le trataba a los niños con muchísimo cariño. Había hijas de la caridad también allí, unas empleadas también que estaban bastante formadas para querer a estos niños. Había empezado la poliomielitis y ahí eran unas epidemias para los niños tremendo. Venían Ángelito algunos andando y en el camino se quedaban y ya los teníamos que meter en camilla. Ya 52 o 53 hubo un brote, una epidemia de polio muy importante. En general en España, pero en Andalucía fue muchísimo mayor. Y en la provincia de Málaga especialmente mayor. La polio es como una gripe, el periodo agudo es como una gripe, cursa con fiebre y tal igual, y luego aparece la parálisis. Unas veces es más grave, otras veces es menos grave, y muchos niños, pues las familias se los dejaban allí en su casa. Y luego, claro, desarrollaban muchas veces, si las parálisis eran graves, verdaderas grandes deformidades y grandes incapacidades para andar, para moverse, para todo. Y yo empecé poco a poco a ver a los niños, a ver, eran preciosos los chiquillos, eran lindos. La polio me dio con 4 meses, significó de que al año ingresé en el Hospital Civil. Eso significó mis primeros 12 años, operaciones continuas, concretamente 14 operaciones. Yo me quedé sin fuerza en todo el cuerpo, era como un muñeco de trapo, me iba para los lados y todo. Mi padre me tuvo que hacer una caja de madera en forma de L, que es donde yo estaba, y ahí es donde estaba todo el día intentando recuperar. Nací en Madrid, la polio me dio estando allí en Madrid y nos vinimos aquí a Málaga con 2 años y medio, así que a partir de esa época empezaría yo a tener contacto con el Hospital Civil porque era el sitio donde me daban rehabilitación, me trataban los médicos, hice la comunión allí con 6 años, o sea que yo estaría allí hasta los 7 años aproximadamente. No se me olvida nunca cuando me quitaron de los brazos de mi madre, porque yo he cogido al cuello de mi madre a berracá, que yo creía que la perdía. Había 2 clases de niños, los que vivían en Málaga, que estaban las madres, muy pendientes de ellos, los padres, todo, y los que venían de cortijos, de lejos, que estaban ingresados y los padres venían a verlos a los fines de semana, o sea, eran niños muy queridos por los padres todos. Y en bendita hora cuando yo ya conocí aquella monja que aquello era tan jovencita, tan cariñosa, nos daba la vida. Era prácticamente de madrugada, nos iba mandando desde la carretera Cádiz hasta el Hospital Sevilla, hasta el pabellón infantil, ¿sabes? Yo la llevaba tendida en una mesa, una silla de ruedas, pero era tendida porque no se podía levantar. Entonces allí empezaron la recuperación, ¿sabes? La natación y la rehabilitación. Mi padre y mi madre se montaban en la bicicleta en la parte de atrás. Un día y otro no, en dirección al Hospital Civil. Mi padre algunas veces venía a verme y se tenía que bajar en Churriana, porque desde Churriana a la Laurín de la Torre ya no tenía dinero para ir. O sea, se bajaba en Churriana e iba de Churriana a Torrearquería andando. Yo pasé allí toda mi infancia y toda mi juventud también casi, o por lo menos gran parte de ella. Para mí no fue una época traumática, yo no recuerdo, hombre, tampoco para tirar cohetes de alegría tampoco, pero yo lo recuerdo con cariño, con alegría. Pero realmente en aquella época era muy dura. Ten en cuenta que los pequeños estaban en una sala que llamaban de pequeños, en donde nuestros padres en aquella época no podían estar con nosotros. Entonces, claro, llorábamos mucho y demás, nos ponían un pulpo con 4 puntos de ajuste para que no nos moviéramos de la cama. Las piernas las llevaba totalmente agarrotadas porque yo me arrastraba por el campo, como si fuera una serpiente,
porque yo las rodillas no las podía mover. Todos los niños con polio, niños y niñas, muy llorones, con muchas necesidades de muchas cosas, le dábamos mucho cariño, las terminadas, las ATS, porque entonces no había auxiliares de clínica, solamente estaba la limpiadora, el celador, que era Blas, para todo, multiuso, era Blas. Había que manejarlo con todo el cariño del mundo, que se lo merecían, y para eso estábamos nosotros allí. Pues le tomaban tanto cariño, las enfermeras le tomaban tanto cariño a ellos, y las rehabilitadoras, las fisioterapeutas, los médicos, le tomaban tanto cariño a los niños, y los niños tanto cariño a ellos, que cuando venían los padres, pues lloraban cuando los padres los cogían en brazos. Y yo he tenido mucho privilegio en esto, porque me encantaba lo que hacía. Pero vaya, yo tengo una anécdota muy bonita del hospital. Y pienso, si me tuviera que volver a colocar, haría lo mismo. Iría otra vez a un hospital, a hacer todo lo que hice, porque me encuentro muy satisfecha de haberlo hecho. Y allí pasamos unos magníficos ratos, porque realmente la labor que se hacía y pues compensaba, compensaba. Formamos como una piña, todos, para que esos niños estuvieran lo mejor posible, lo más alegres, lo más normal en la vida, para que no estuvieran tristes y que, bueno, pues aquello era una fiesta, el hospital era una fiesta, de niños para arriba, niños para abajo, camillas, jugando, la piscina, los masajes, o sea, que era una cosa enteramente dedicada para todos los niños. Yo fui un niño bastante travieso en aquella época. Yo me quité una vez el pulpo, quiero recordar que me quité una vez el pulpo. Me metí en la piscina, escayolado, y después me fui directamente a ver al médico para decirle que me sabía mover la escayola. Yo tendría unos 3 añillos por ahí, yo me acuerdo de eso perfectamente. Sí, por supuesto. Jugaba, allí estaba, el patio era, bueno, había como una piscina central que la mayor parte del tiempo estaba seca, porque no había quien la mantuviera, porque no tenía depuradora y tal igual, y bueno, los niños sí se metían en verano, pues a veces se llenaba y estaba lleno, el patio estaba con naranjas, claro, con las naranjas pues jugaban al fútbol. Bueno, con las naranjas cachorreñas de los árboles, en la cuestecilla de allí, eso eran unos partidazos con las muletas allí que no veas. Yo era portero siempre, yo era un buen portero, de hecho cuando echaban parenones jugábamos mezclados, ya hacíamos integración en aquella época, jugaban los enfermeros, los médicos con nosotros, y nos integrábamos en un equipo y en otro, y yo era portero y uno de los buenos. Yo tiraba las muletas para atrás y me tiraba en busca de la pelota donde fuera, y todo el mundo quería oficiarme a mí de portero. Pero a cagañonazo, y al que cuando fallaba, yo por ejemplo, cuando fallaba y no le daba a la pelota, como ese era mi punto de apoyo, la pelota, al suelo. Antonio iba en una silla de 3 ruedas, de esta que se le daba aquí a la manivela, y era de los que iban. Lo que pasa es que ahora se va a enterar. Un día salí al servicio en el colegio y vi la silla allí, y digo, uy, esto será muy fácil cogerla. No se te ocurra de tirarte, de bajar la cuesta a esa velocidad en la silla de ruedas. Y la cogí por la cuesta que teníamos de entrada. Claro, cuando cogí aquello para abajo, yo no sabía ni que aquello tenía freno ni nada. Yo me quería que dándole para atrás, pues a lo mejor frenaba o lo que sea. Y lo que hice es que me fui contra el muro del jardín. La de hecha polvo, la silla la de hecha polvo, todas las ruedas boleadas y todo, y yo cogí y la subí como pude, por la cuesta otra vez para arriba y se la puse en su sitio. Hacían carreras por allí y se manejaban extraordinariamente. A la enfermera le gastábamos bromas. Al que andaba un poquillo mejor, le poníamos la puerta medio cerrada y le poníamos una palangana arriba con agua, encima de la puerta. Y entonces empezábamos a formar jaleo para que viniera. Y cuando veía y abría, le caía el agua encima. Claro, era el pabellón de las niñas, el pabellón de los niños. El pabellón de los niños pequeños estaban arriba. Yo arriba no me podían subir porque estaba más gordo, no había ascensor, y entonces no me podían subir los camilleros por allí. Me pusieron en la sala de los mayores. Pues imagínate tú, yo en la sala de los mayores, el rey de Oklahoma. Allí me eché la primera novia. Allí no íbamos a tirar los teos a las niñas de la sala de los mayores, ¿no? Nunca he ido por las más chicas, yo siempre por las mayores, ¿no? No íbamos a mirar por las ventanas, lo típico que hacíamos el que hace cualquier niño, pero sobre todo en un entorno como el que estaba allí, cerrado.
Con la enfermera pues intentaba ver la braga cuando podía, pues lo normal en aquella época. Además los mayores que estaban allí al lado mío me daban truco, ¿no? Como echar el espejito ese de afitar con una cuerdecilla y un hilo de pescado debajo de la cama. Y entonces vimos la necesidad que los niños tenían de que se prepararan para un futuro, para después, para que no estuvieran ahí una época que aprovecharan. Entonces había un maestro, en el pabellón empezó con un maestro, don Francisco Castillo, un hombre inteligentísimo que era como antiguamente era un libro solo para los niños, un catono, no sé cómo se llamaba, un libro, pero les enseñaba exagerado. Bueno, pues entonces iban a la recuperación, pero luego tenían sus horas de clase todo el tiempo. Había una comunicación, una especie de comunicación entre los profesores y los alumnos que era extraordinaria. Las madres y los padres de los niños de Málaga ayudaban muchísimo a los que estaban de sus padres fuera para que salieran sábados, domingos, algunas tardes, para que fueran de paseo, para que fueran al fútbol, para que fueran de excursiones, para que fueran la Semana Santa a ver las procesiones, para la feria, para eso. O sea, que todos salían ahí camillas enteras con los niños tumbaditos, con posturas, todo. En el fútbol recuerdo que iba a hablar con ellos al fútbol y había entre los coches, todas las camillas de los chiquillos se veían por ahí, todas las camillas corriendo, y a veces veía al médico y decía, que he visto a los niños en el fútbol, que un día vamos a tener un disgusto. No se preocupe, don Alfonso, si iba a hablar con ellos, si era esto o lo otro, o sea que no había problema para nada, para eso, con tal que se divirtieran los chiquillos. Luego hubo un momento en el que se buscó la forma de que un autobús recorriera distintos barrios de Málaga y se iba recogiendo a distintos niños por distintas zonas. Y yo me acuerdo que para mí ese era uno de los recuerdos que yo tengo más agradables, porque hacía un recorrido siempre, ya a diario, y no sé si era un día a la semana. Cuando llegábamos a la Plaza Capuchino, que había una churrería, pues, Obed y yo nos bajábamos, comprábamos churros y se lo íbamos repartiendo a los niños del coche, iban muy contentos ellos. Yo me acuerdo que era una sensación estupenda. Total, cuando ya llegaba allí al colegio, al hospital, pues ya se iban a la clase y allí mi niño estuvo hasta que hizo la primera comunión. En el verano la piscina estaba, bueno, había piscinas de rehabilitación de agua caliente, pero en verano había una central que estaban todo el día los niños en el agua también cuando había vacaciones, porque necesitaban mucho el agua para monearse, para todo. Después vino el sacrificio de mi madre, que le dijeron que era muy necesaria la rehabilitación. Me estuve llevando a cuestas todos los días durante más de 2 años, desde la carrera de Capuchino, Antonio Martín, para que yo me metiera en el agua. Yo aprendí a nadar, aprendí a andar y después a nadar bastante pronto. De llevarla a la playa, pues la gente decía que era una locura, ¿entiendes? Pues mire, nosotros con la sillita de ruedas nos íbamos a la playa y a Conchi aprendió a nadar boca abajo y boca arriba de todas maneras. Hombre, por Dios, una vez fui a la playa y aquel día me iba a morir. Estaba yo, claro, yo no sé nadar, ni sabía ni sé, y entonces los niños, yo decía, Dios mío, que me salga un niño, ay, Dios mío, aquel día las pasé más, porque me quemé, unas ampollas que me salieron en la espalda, aquel día las pasé más. No los admitían en los colegios, un colegio, otro colegio, no, que se pueden caer, y yo decía, pero pues que se caigan, si no pasa nada, si allí se caen mucho, ellos se levantan, pero nada, ellos no comprendían que se le podía caer un niño y tal. Adoración, yo recuerdo mucho Adoración, porque Adoración, aparte luego, ya un poco mayor y cuando he crecido, he tenido algún contacto también con ella, he seguido, después de dejar el Hospital Civil, y la verdad, la recuerdo como una de las personas que más se preocupaba por todos, por nosotros, por el tema médico, porque mejoráramos, y por el tema educativo, por una formación, por aquello se luchó mucho también, claro. Jugó un papel importantísimo a todos los niveles. Y eso,
Cualquier compañero que pasemos en el hospital civil, yo creo que se le llena la boca, habla de la figura de Sumaya y Gracia. Yo creo que si ella no se cruza en mi camino, yo no hubiera llegado donde estoy hoy. Era bonito, y es cosas que tú has vivido y cosas que tú de verdad te han servido para que el día de mañana vaya cogiendo la fuerza necesaria para enfrentarte a una sociedad de la época, una sociedad cerrada, en donde el discapacitado era más o menos como en la época medieval, se veía nada más en la puerta de la iglesia pidiendo limosna, y después esa lucha, el avance que hemos tenido hasta lo que estamos. Por eso no queremos retroceder en nada de esos avances. Que a pesar de que éramos distintos de alguna manera, pero que eso no iba a implicar o no tenía por qué implicar que no pudiéramos hacer algo positivo y que luego tuviéramos una posibilidad de estudiar como cualquiera, de prepararnos, de tener una vida pues como cualquiera, por los límites que tenemos, evidentemente, pero yo creo que nos enseñó a luchar y a tener retos y a ponernos metas y a superarnos de alguna forma. Y ahí es donde realmente despertó mi vocación artística. Lo que siempre he pensado, y es seguro, que la inteligencia se le desarrolla muchísimo. Discapacitado físico, que tiene una mente normal, tiene un afán de emulación y de asegurarse a sí mismo de amor propio, que hace que sea una persona generalmente extraordinaria como trabajador. Yo no sé cómo las empresas españolas han tardado tanto tiempo en darse cuenta. Nos dio la oportunidad de trabajar para Citesa, nosotros trabajamos a Citesa como una filial de ellos, y allí una vez llegó un compañero de Alemania, Gaspar Anaya, que venía de un accidente que tuvo en Alemania, y en Alemania ya se utilizaba el baloncesto en silla de ruedas como recuperación inmediata para las personas que tuvieran esta clase de accidentes. Y nos hizo una propuesta de hacer un equipo en Málaga y que empezáramos de alguna manera por el camino del deporte. Encontrarme a través de la pintura. Proyectarme mi persona a través de la pintura. A raíz de eso pues ya fui campeón de Europa con la selección española, fui también campeón del mundo con la selección española, he estado en 4 Olimpiadas. Lo he triplicado. Lo que yo esperaba de lo que yo he decidido, lo he triplicado. Si yo estoy contento, necesito pintar. Si estoy alegre, necesito pintar. Si estoy melancólico, necesito pintar. Es proyectarme a nivel espiritual a través de la pintura. Muchos se han casado y tienen sus hijos fenomenales porque la polio no es una enfermedad que tiene nada, o sea, es una infección, se le quita la infección y no tiene contagio de ningún tipo ni nada. Cuando yo me casé, ¿usted quiere ser mi padrino? Dice, sí, no te preocupes. Y lo cumplió. Y se casó, tuvo su hija, bueno, tiene una familia que incluso yo fui padrino de esa boda. Yo, si Conchi no hubiera sido buena estudiante, yo me hubiera rendido. Retos, problemas, complicaciones, nos vamos a encontrar siempre. Me respondía a todos sus estudios, a todas sus cosas, pues entonces eso es lo que te da ánimo para seguir luchando. Evidentemente hay momentos en el que te desanima, el ánimo está un poco más bajo, pero yo lo que creo, siempre me he considerado muy positiva, muy optimista. Yo siempre, lo que no me he puesto nunca, y creo que no hay que ponerse, y nadie debe hacerlo, el no por delante. Y siempre que me he enfrentado a algo difícil, siempre he sido optimista en que se iba a resolver. Y entonces, tanto con los enfermos, siempre le he querido infundir optimismo, aunque tuvieran enfermedades y patologías muy graves, y muchos de ellos pues han salido. Lo principal es tener ganas de vivir y hacerle bien a los demás. Y hay que enfrentarse a las cosas con optimismo y pensando que vamos a ser capaces de superarlas. Luchar por uno mismo, el grupo que luchen por algo, no nos van a dar las cosas hechas, yo creo, porque me parece que no hay posibilidades. Es que ahora ni subvención, ni ayuda, o sea, que lo que hagas tiene que hacer con un esfuerzo exagerado, pero que quien tenga ese esfuerzo y esas ganas, que lo pueda hacer, que lo debe luchar.